Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Me complace mucho estar acá. El día de hoy, en este miércoles azul, queremos hacer una referencia a una de las obligaciones que más dudas y más retos prácticos están generando en el cumplimiento de nuestras obligaciones. Esperemos sea una charla muy amena. Igual, aprovechando que somos poquitos, la idea es que podamos conversar y todas las dudas que vayan surgiendo tengamos la oportunidad de conversarlas. Entonces, sin más preámbulo, pues arranquemos con este tema. Que, y acá, antes de entrar en materia, es importante ponernos en contexto. ¿Por qué estamos hablando de documentos soporte electrónico, de obligaciones que se van a cubrir a través de una plataforma? Todo esto se da porque desde hace algunos años en Colombia entró en un proceso de masificación del sistema de factura electrónica, y esto ha sido como uno de los pilares o de los más grandes apuestas que ha tenido el gobierno nacional para la lucha contra la evasión, y tomando como referencia casos exitosos en el continente, como ha sido el caso mexicano, el caso chileno, e incluso Perú y Ecuador, han logrado tener una transformación de sus administraciones tributarias a través de la implementación del sistema de factura electrónica. Entonces, tenemos que la transformación digital llegó para quedarse. Ya la forma de hacer negocios, la forma en que se documentan las operaciones ha cambiado sustancialmente. De ahí que no sea nada ajeno que estemos hablando de que estamos en un proceso de transformación tecnológica y el tema tributario no se puede quedar de lado. Entonces ya estamos hablando de un sinnúmero de documentos electrónicos donde ya tenemos desde la operación más sencilla hasta la operación más compleja. Tenemos toda una gama de documentos electrónicos que van a entrar a soportar esa transacción. Pero entonces, ya hablando o aterrizando en lo que tiene que ver con los temas tributarios, tenemos que nosotros tenemos implementado el sistema de facturación electrónica. Este sistema de facturación electrónica está contemplado por tres grandes aristas, y es que muchas veces existe confusión en, bueno, ¿yo qué debo hacer? ¿Debo emitir factura, documento equivalente, documento soporte? Y yo creo que la forma de aclararlo es entendiendo un poquito el contexto de lo que estamos hablando. Valga notar que lo que busca el sistema de facturación electrónica es la desmaterialización de los documentos asociados a la facturación. Desmaterialización significa que ya no tengo que tener el documento físico, el papel, para que este produzca efectos, sino que este papel va a ser reemplazado por el documento electrónico, es decir, la representación de este documento físico. ¿Qué conforma este sistema de factura electrónica? Primero, la factura de venta. Yo creo que este ya ha sido ampliamente socializado, ya tenemos una experiencia de unos cuantos años en lo que tiene que ver con su emisión y recepción. Acá lo importante hablar es que la factura electrónica de venta, ya estamos en el sistema de validación previa, donde se emite la factura a través de un proveedor tecnológico, a través del sistema gratuito de la DIAN, se emite y la DIAN, de forma previa a la entrega al adquirente, la valida y esta ya produce plenos efectos. Esta puede ser electrónica o factura de talonario y papel, solo en los eventos en que estemos en una contingencia. Entonces, tanto la factura electrónica de venta como la factura de contingencia, ambas conforman lo que se conoce como factura de venta. Por otro lado, tenemos los documentos equivalentes. Y los documentos equivalentes, acá para volverme un poquito, recordemos que cuando yo estoy obligado a facturar, yo puedo estar obligado a emitir factura de venta o documento equivalente. Con la emisión de alguno de estos dos documentos, se va a entender que cumplí mi obligación. Y valga notar que la obligación de facturar se da no solo con la emisión de la factura, sino va hasta la entrega al adquirente del servicio, y cuando el adquirente del bien o del servicio
Ahí, cuando yo le hago la entrega de la factura, es que se entiende mi obligación se da cumplida. Entonces, si yo emito factura o documento equivalente, voy a estar dando cumplimiento a mi obligación de facturar. Como documentos equivalentes, en el año 2020 tuvimos una reducción de una cantidad de documentos equivalentes que se encontraban en nuestro ordenamiento. Entonces nosotros teníamos el decreto 358, donde derogó toda la legislación anterior y nos quedamos con un grupito de 13 documentos equivalentes. Importante mencionar el documento soporte, el documento equivalente POS, que este documento POS sabemos que no me da derecho a costos y deducciones, que para efectos de cuando yo tengo una operación con una persona que emite POS, yo debo solicitar la factura de venta para efectos de que sea un soporte adecuado de las operaciones. Tenemos, por ejemplo, los documentos de las boletas de entrada a cine, tenemos lo que tiene que ver con los ingresos a espectáculos públicos, tenemos las facturas de servicios públicos domiciliarios. Entonces, estos documentos equivalentes, estos documentos sirven tanto para cumplir la obligación de facturar como son el soporte adecuado de costos y deducciones. Acá valga la pena notar, y eso ya lo vieron en una sesión anterior, la factura de venta con la resolución 85 que entró a regir el 13 de julio del 2022, empezó a una obligación muy importante, y es que se implementó el anexo técnico 1.8, y en ese anexo técnico se regularon algunos eventos de factura electrónica. Esos eventos son principalmente lo que se conocen como los acuses: el acuse de recibo de bienes y servicios, el acuse de recibo de la factura y la aceptación expresa y la aceptación tácita. Entonces, esos eventos de factura electrónica hacen parte del sistema de factura electrónica, pero acá me quise detener en esto para mencionar. Ustedes verán que acá tenemos aparte el RADIAN. El RADIAN lo que es un registro de las facturas de venta, así como existe el certificado de instrumentos públicos, donde tú puedes ver todo lo que pasa con un inmueble, cuándo se adquirió, cuándo se vendió, si tiene algún gravamen, etc. El RADIAN no es como tal un documento, sino es un sistema que te permite dar la trazabilidad a la factura de venta, que es voluntario para efectos de aquellos que quieran celebrar operaciones con sus facturas, bien sea una cesión de derechos, un endoso. En estos casos, se convierte en una poderosa herramienta de liquidez para las compañías. Pero entonces, ¿acá qué quiero significar? Ojo que la factura de venta solo se necesita la expedición y la entrega para efectos que se entienda cumplido mi deber de facturar. Pero para efectos de que la factura de venta se convierta en título valor, y recordemos que un título valor es un documento que tiene una obligación incorporada y por tanto es exigible, es decir, que la puedes cobrar, solo se entenderá cuando cuente con el acuse de recibo de bienes y servicios o la aceptación expresa o la aceptación tácita para que se convierta como título valor. Entonces, eso es súper importante, porque lo que va a pasar es que en ausencia de los eventos, pues no va a ser un título de valor exigible, si vas a entender cumplido tu deber de facturar desde el punto de vista tributario, pero desde el punto de vista comercial vas a tener un documento que no vas a poder cobrar. Entonces, muy importante este tema, y dado la novedad, me pareció pertinente hacer este comentario breve. Valga notar que esto no tiene que ver con el documento soporte. Como les decía, obligación de facturar cuando emito factura de venta, cuando emito documento equivalente. Pero ¿qué pasa cuando la persona no está obligada a facturar? Ahí es donde nace este tercer elemento del sistema de factura electrónica, que se llama los documentos soportes electrónicos, y que este es el objeto de la charla de hoy. Entonces, así como la norma te obliga a emitir factura de venta por la venta de bienes o prestación de servicios, existen ciertas personas que la misma norma los exonera de esta obligación. Entonces, cuando la norma los exonera de esta obligación,
tenemos que para el emisor no está obligado a facturar, pero ¿qué pasa con el receptor? Ese pago que está haciendo sí constituye un gasto o un costo dentro de su operación. Entonces lo que nos está diciendo la DIAN es, ojo, que cuando usted tenga operaciones con personas que no tienen la obligación de facturar, yo necesito que usted emita un soporte adecuado para que me dé cuenta de la existencia de esa operación. Las personas que no están obligadas a facturar se encuentran enlistadas tanto en el Estatuto Tributario como en la Resolución 42. Y que para los efectos de esta charla, valga notar que esto no es una obligación nueva. Antes lo que pasaba es que se llamaba el documento equivalente con personas no obligadas a facturar. Antes estaba en esta categoría. Sin embargo, lo que nos está haciendo el sistema de facturación electrónica es organizar esta obligación y me lo traje acá aparte o paralelo. ¿Y qué me está diciendo esto? Que este se debe emitir cuando yo tenga operaciones con adquisiciones a no obligados a facturar. Dentro de los soportes electrónicos se encuentra todo lo que tiene que ver con nómina electrónica. Esto ya está implementado, lo que es documento con no obligados a facturar, nómina electrónica, y se espera que en próximas ocasiones se reglamente todo lo que tiene que ver con las importaciones, que actualmente tú simplemente tienes tu declaración de importación y ese es tu documento soporte adecuado. Pero lo que se está planteando es que esas declaraciones de importación van a llegar a caer en este documento soporte electrónico. Y otros documentos que se consideren relacionados. Principalmente acá se espera que el próximo paso sea un tema de contabilidad electrónica, donde por ejemplo ajustes de amortización, ajustes de depreciación, cosas que propiamente no están atadas a una factura o a un documento equivalente, si se deje esa trazabilidad dentro de todo lo que se conoce como sistema de facturación electrónica. Como ven, esto es una obligación muy importante, es una poderosa herramienta para la DIAN porque le estamos dando toda la información que tiene el contribuyente. Y acá, si bien es cierto, esto genera un enorme reto de cumplimiento para las empresas, valga notar que en la medida en que yo tenga mayores costos y deducciones soportados en factura electrónica o en documentos electrónicos, va a empezar a operar lo que se conoce como las devoluciones automáticas de impuestos. Y es que pasa mucho que los contribuyentes, por ejemplo, en firmas como Russell Bedford, donde prestamos honorarios, prestamos servicios, nos aplican una retención en la fuente por honorarios. Entonces, muchas veces estas retenciones exceden el monto de los impuestos a cargo y en esta casa liquidamos saldos a favor. El tema general, cuando yo tengo un saldo a favor, es que me lo devuelven a los 50 días. Pero cuando todos mis costos y deducciones, más de un 85%, se soportan dentro del sistema de factura electrónica, lo que va a pasar es que puedo optar por una devolución automática, que no es otra cosa, sino que se disminuye el término de devolución pasando de 50 días a 15 días. Entonces, si bien es un enorme reto de cumplimiento, hay que verle el lado positivo y es que voy a poder obtener una liquidez muchísimo más importante. Pero entonces, acá como dar un bagaje general que tenemos la factura electrónica, que valga a notar que tenemos una gran cantidad de documentos electrónicos, donde tenemos en el Estatuto Tributario, tenemos dos artículos cruciales, que son el artículo 771-2 y el 616-1. El 771-2 es todo lo que tiene que ver con soporte de costos y deducciones, es decir, desde la perspectiva del adquirente. Y en el 616-1 tenemos todo lo que tiene que ver con la obligación de facturar, es decir, desde la perspectiva del emisor. Y tenemos que en las empresas, pues nosotros debemos que ver por ambas vías. Yo no he encontrado la primera empresa donde me digan, no, yo solo emito facturas, porque también tiene que tener sus costos y deducciones. Entonces, todas estas obligaciones las debemos ver desde esta doble perspectiva. Entonces, acá dentro de este 616 también se encuentran todas las obligaciones de un tercer jugador que empieza a jugar, que es lo que tiene que ver con el proveedor tecnológico.
Muy bien, estas obligaciones se encuentran reglamentadas dentro del Decreto Único Tributario, particularmente lo que tiene que ver con el Decreto 358 del 2020, que fue como un punto de quiebre porque derogó todas las disposiciones que fueran anteriores o que le fueran contrarias. Entonces acá se eliminaron un montón de documentos equivalentes. Y quizás la piedra angular del sistema de facturación electrónica, como lo conocemos hoy en día, es esta resolución 42 que se emitió en virtud de las facultades especiales que se confieren en la ley de crecimiento, la ley 2010. En esta ley de crecimiento se incluyeron dos situaciones bien especiales y fue lo que les comentaba de el requisito de deducibilidad para efectos de las adquisiciones de bienes y servicios. En esta ley fue que se dijo que para efectos de que se constituyeran como costos y deducciones iba a ser necesario la aceptación de bienes y servicios y la aceptación de la factura para que fueran deducibles. Esta fue como la única manera que encontró la ley para obligar a las personas que lo hicieran, porque ahí lo que estaba pasando es que el emisor de la factura se estaba quedando sin título o valor. Entonces, esto fue desde la ley 2010 que me contrajo esta obligación. Ese es el primer aspecto. Y el segundo aspecto que me trajo esta ley 2010 es que facultó a la DIAN para reglamentar el sistema de factura electrónica. Pues, usualmente cuando existe una ley, lo que uno espera es que se emita un decreto y a partir del decreto la resolución. Entonces eso hacía que cualquier modificación al sistema fuera bastante tediosa o se tomara mucho tiempo. Entonces lo que hizo esta ley de crecimiento fue darle las facultades a la DIAN para que ellos directamente pudieran tomar cualquier modificación que requiriera el sistema. Yo creo que se han tomado muy a pecho esta facultad porque uno se da cuenta de que han habido varias resoluciones que te regulan cómo funciona el sistema de factura electrónica, generando algunas modificaciones técnicas que, valga notar, podemos estar orgullosos de nuestro sistema de factura electrónica porque es un sistema a la vanguardia, que se tomó una decisión súper compleja porque ya estábamos a puertas de salir en vivo, pero lo que se hizo fue, no, tenemos una ampliación de tema porque lo que vamos a implementar está un poquito rezagado frente a los estándares internacionales, entonces démonos un tiempo para ampliar la obligación de hacerlo, pero vamos a entrar con lo último, con la tecnología de punta. Y actualmente nuestro sistema tiene las mejores prácticas de acuerdo a las experiencias exitosas que se vivieron principalmente en México y en Chile. Muy bien, entonces ahora ya aterrizando a lo que es el documento soporte. Entonces, primera piedra angular, resolución 42. En esta resolución 42 se dijo, venga, es necesario que emitamos una regulación específica para el documento soporte y se expide esta resolución 12 donde se adopta un anexo técnico para el documento soporte. El anexo técnico es como venga con los ingenieros, qué es lo que tiene que hacer el documento soporte, cómo se ve en código ese documento. Pero esto fue necesario decantarlo porque antes era una cosita chiquita, se requirió regular todo lo que tenía que ver con el documento soporte. Y ahí fue donde nació esta resolución 167 del 2021. La resolución 42 regula factura electrónica y sistema de facturación. Pero esta resolución 167 me regula todos los aspectos que tienen que ver con el documento soporte. En esta resolución se planteaba un plazo para la transmisión electrónica que fue ampliado a través de esta resolución 488. Y acá me voy a permitir hacer un recuento de qué obligaciones hemos tenido con este documento soporte. Entonces, nace el 5 de marzo, o más bien es redefinido el 5 de marzo a través del decreto 358. Pero a partir del 15 de agosto del 2020, y esta fecha es súper importante porque acá empieza una obligación que antes no se tenía. Y quizás este es el principal cambio que se dio con este decreto 358. Resulta, como les mencionaba, el artículo 771 siempre me ha regulado, rayados, siempre me ha regulado lo que tiene que ver con soporte a operaciones de costos y deducciones.
Y lo que me decía es que yo debía emitir un documento equivalente cuando celebrara operaciones con personas naturales del régimen simplificado. Pero acá lo que el reglamento de esto me decía que ese documento equivalente iba a tener un sistema de numeración consecutiva. Y eso era lo que todos hacíamos. A través de mi software, a través de forma manual, yo emitía el documento equivalente que tenía que cumplir unos requisitos y ya. Pero lo que cambió el 15 de agosto es que a partir de esta fecha necesito la autorización de numeración por parte de la DIAN. Es decir, necesito tener una resolución donde me habiliten una numeración. Entonces, antes era un número de numeración consecutivo interno que yo podía decidir cómo lo manejaba. Ahora, cada documento soporte que yo emita debe tener esta resolución de numeración. Y esto es súper importante porque, ¿qué pasa? Tuvimos nos consultaron varias situaciones donde decían, no, es que yo todavía no tengo la resolución. ¿Cuál es la consecuencia? Si no tenías esa autorización de numeración, todos los documentos equivalentes que emitiste sin esa numeración habilitada son gastos no deducibles porque no cumplieron los requisitos de soporte, no se encuentran adecuadamente soportados. Pero ¿cuál es el punto de quiebre y lo que nos tiene convocados hoy? Que a partir del 1 de agosto empezó a regir la transmisión electrónica para la DIAN. ¿Qué significa esto? Antes yo tenía un documento, podría ser físico o electrónico, que emitía sin ninguna formalidad. Pero a partir de esta resolución, yo voy a tener que emitir un documento electrónico. ¿Y eso qué significa? Que el documento soporte se va a conformar por un XML, por que tiene que ser transmitido a la DIAN y que va a estar firmado electrónicamente. Entonces, solo cuando cumpla estos 3 elementos es que voy a cumplir los requisitos para que mi operación con no obligados a facturar se encuentre soportada adecuadamente. Es decir, ya si usted lo emite solito a través de su software y no lo transmite a la DIAN, so sorry, ese no va a ser un documento soporte adecuado, trayendo la conclusión de que eso será un gasto no deducible. Entonces, ¿desde cuándo empieza a regir esto? Desde el 1 de agosto. Pero entonces, para entender cuándo debo emitir este documento soporte con no obligados a facturar, pues surge la pregunta obvia. Bueno, ¿quiénes son los obligados a facturar? Principalmente las personas jurídicas que enajenen bienes o presten servicios. Esa pregunta muy común es, por ejemplo, yo soy una entidad sin ánimo de lucro. Al ser una entidad sin ánimo de lucro y recibo donaciones, ¿debo facturar? No. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene donaciones, si bien es cierto, es un ingreso, en este caso, ese ingreso no es producto de enajenación de bienes o de prestación de servicios, porque como su nombre le indica, la donación, eso es una obligación unilateral que no genera ninguna contraprestación. Entonces, la regla general es que las personas jurídicas están obligadas a facturar, pero puede pasar que existan personas jurídicas especiales que no tengan esta obligación, como por ejemplo el de la CESAL, cuando tienen donaciones. Cosa contraria si la SAL presta bienes o presta servicios. Ejemplo típico, las universidades. Usualmente las universidades están constituidas como fundaciones o corporaciones donde son necesariamente entidades sin ánimo de lucro, pero ellos prestan un servicio de educación, entonces por ese servicio de educación van a estar obligados a facturar. Muy bien. Personas que enajenen bienes o presten servicios con ingresos brutos superiores a 3.500 VTs. Contratistas del Estado que tengan ingresos brutos superiores a 4.000 VTs. O personas naturales que sean minoristas, artesanos, agricultores con ingresos inferiores a 3.500 VTs, pero que adicionalmente cumplan el de que tengan un solo establecimiento, no exploten intangibles, sean usuarios aduaneros o que tengan consignaciones e inversiones. Si ustedes recordarán, estos son los requisitos para que yo pertenezca al régimen de no responsable de IVA.
que los no responsables de IVA no cobran IVA en las operaciones que celebren y por tanto no están obligados a facturar. Ya si lo hicieran, deben facturar con todos los requisitos de ley. Y tenemos un grupo específico que, sin importar estos topes, porque recordemos el régimen simple es un sistema alternativo de tributación que opera a elección del contribuyente. En este régimen simple puede pasar que yo tenga personas naturales o personas jurídicas. Entonces uno diría, ah, no, si yo soy una persona natural y no cumplo alguno de estos topes para quedar obligado a facturar, pues no debería emitirlo. Pero no, acá muy importante, si la persona natural optó por el régimen simple de tributación, no nos interesan estos topes para ser responsable o no responsable. Todas las operaciones que realice deben ir por el sistema de facturación electrónica. Pero entonces acá entonces ya teniendo claro cuándo desde el punto de vista del emisor no debo emitir una factura o un documento equivalente, ¿qué pasa desde el punto de vista del receptor? Y noten que en este caso el documento soporte principalmente nos preocupa es desde la característica del emisor. ¿Por qué? Porque pues la persona que no está obligada a facturar, tranquilo, pues ellos están dando cumplimiento a su régimen, pero la obligación adicional surge es para mi adquirente en el momento en el que estoy celebrando este tipo de operaciones con no obligados a facturar, porque para efectos de soportar mis costos y deducciones debo emitir este documento. Muy bien. Entonces, ¿quiénes están obligados a emitir este documento equivalente o este documento soporte? Aquellos que sean declarantes de renta de impuesto a las ventas, que quieran o que vayan a soportar esa deducción, ese costo de deducción y que quieran aplicar el IVA descontado. Entonces, ¿qué puede pasar? Que si yo, siendo un obligado a facturar, deba emitir, por tanto, este documento soporte. Muy bien. Y acá vale la pena precisar, si la persona con la que yo le estoy adquiriendo bienes o servicios es un obligado a facturar, este obligado que yo no puedo dejar de solicitarle la factura electrónica para decirle que me pueden mandar un documento soporte o un documento equivalente. No. Cuando celebro una operación con un obligado a facturar, en este caso el documento soporte idóneo es la factura de venta. Es decir, esto no es algo optativo, sino es algo obligatorio. Solo en los casos en que el emisor no esté obligado es que yo puedo reemplazar esa obligación emitiendo el documento soporte. Igual situación pasa con el documento equivalente. Y acá va ¿Qué pasa con esta nueva obligación que me trajo la resolución 167? Me establece una periodicidad para efectos de emitir este documento soporte electrónico con operaciones con obligados a facturar. Primero es que cada operación, cuando tú tienes una operación de forma individual, esta operación de forma individual la debes transmitir en ese momento a la DIAN. La única posibilidad es que cuando tienes varias operaciones con una misma persona no obligada a facturar, tú las puedes acumular por semana y en ese momento es que las vas a poder emitir. Acá no me quiero detener mucho en esto, simplemente este es el contenido del documento soporte que es importante acá y que quisiera rescatar. Si miren, los requisitos son muy sencillos: el nombre del tipo de documento, la fecha de la operación. Esto es muy importante para efectos de validar que se haya transmitido por la operación individual, porque tiene que transmitirse en la fecha en que se celebró la operación. Es decir, si la operación es hoy 3 de agosto, pero yo lo transmito mañana 4 de agosto, ahí estaría mostrando un incumplimiento. Identificación del proveedor, incluido el no residente de identificación extranjera. Importantísimo acá esta identificación del proveedor, porque como les comentaba, yo le voy a transmitir esto a la DIAN. Entonces, si yo no le incluyo un NID, es decir, una persona que esté inscrita en el RUT, si yo le mando
una identificación diferente para el caso del documento 31, que son nacionales. En este caso, si la persona no está inscrita, simplemente lo que va a pasar es que no va a pasar la validación que debe suceder al interior del sistema de la DIAN y por tanto me van a rechazar ese documento soporte. Al rechazarme el documento soporte, no voy a tener derecho a esos costos y deducciones. Entonces, esto va a implicar que en el momento en que se pida soportar la operación, y principalmente mucho ojo con los reembolsos de caja menor, en ese momento se deba pedir el RUT, porque si no tengo el RUT, no voy a poder hacer la emisión del documento soporte y posterior transmisión a la DIAN. Identificación del adquirente, el consecutivo del documento. Este es otro punto que quiero que nos detengamos. Recuerdan que la obligación de tener la resolución de documento soporte o la habilitación de la numeración arrancó el 15 de agosto. Acá el 1 de agosto, que es cuando lo voy a empezar a transmitir, no se reinicia la numeración, sino simplemente empiezo a transmitir en el momento que ya en el consecutivo que voy, suponiendo del 15 de agosto al 1 de agosto del 2021 emití 20 documentos soportes, yo voy a arrancar a transmitir con el documento 21. Es decir, no se reinicia, sino que debo arrancar con ya la numeración que he usado. Esto es importante porque muchas veces el documento soporte se deja para último momento, es uno de los procesos de cierre, entonces es importante hacer un corte de documentos antes de que empiece a transmitir esta información, so pena que no lo vayamos a tener de forma adecuada. ¿Qué debe tener? La descripción del bien o servicio, debe tener la firma del emisor, si no, no sería un documento electrónico. Debes tener el formato técnico de la DIAN, que es principalmente lo que tiene que ver con el anexo técnico y es como el lenguaje de programación o el contenido o cómo se ve electrónicamente dicho documento. E importantísimo este CUTS. Esto es lo diferente que empezó a regir ahorita, porque el Código Único de Documento Soporte en adquisiciones con efecto obligados a facturar es como el símil del CUFE en la factura electrónica. Entonces es como el código único que me va a caracterizar ese documento soporte, y el documento soporte electrónico solo va a ser válido cuando tenga un código único, que es el que se emite al momento de que el documento soporte quedó bien expedido. Muy bien. Finalmente está la nota de ajuste, porque puede pasar que yo en el momento de la emisión del documento soporte pues haya tenido algún error. Entonces acá se permite generar una nota de ajuste a esos documentos soporte, y acá de igual forma importante el CUTS, porque este va a ser el documento que me permite decir que se va a tener. O sea, este es el símil a la nota crédito en el caso de el documento soporte. Y muy bien, para finalizar esta parte teórica, para ya darles paso a la parte práctica, que es donde uno puede ver, esto es la importancia del por qué el documento soporte, pero ¿cómo lo hago? Entonces ya en la segunda sesión con Melissa vamos a estar revisando ese cómo. Pero acá quisiera resaltar 3 ejemplos, en mi opinión, complejos, que son cuando tenemos operaciones con no obligados a facturar, principalmente cuando yo recibo bienes y servicios de afuera. Entonces, cuando tú tienes una operación con un extranjero, usualmente los extranjeros no están obligados a facturar en Colombia. En este momento, el documento soporte adecuado es este documento soporte con obligados a facturar. Ejemplo típico, yo contraté la cuenta de Google para efectos de mi correo electrónico, el correo electrónico corporativo. Entonces, en ese caso, para efectos de yo tomarme ese pago que le hago a Google como deducción, debo transmitir este documento soporte. ¿Cuál es la reflexión importante? Antes tú tenías que el documento era un documento equivalente en la factura emitida por el emisor. Eso pasó hasta el decreto 358 del 2020. Es decir, desde marzo del 2020, en caso de que tú quieras soportar esa operación, el documento soporte va a ser
el soporte adecuado. Ya desde la resolución 42 y principalmente desde el 15 de agosto, ese documento soporte debe tener esa resolución de facturación o esa numeración habilitada, y ya desde el 1 de agosto empieza a regir la transmisión electrónica. Es decir, antes la factura que me emita bajo las normas de otro país o el contrato firmado por el no residente, eso ya no va a ser el documento soporte idóneo. Otro punto importante, los servicios de plataformas digitales. ¿Quién ahorita no usa un Uber, un Cabify, un Rappi para atender ciertos tipos de servicios? Lo que me está diciendo la norma es que las plataformas no tienen una regulación específica para efectos de su obligación a facturar. Así las cosas, si ellos prestan servicios a través de las plataformas digitales, están obligados a expedir factura electrónica de venta por dichos servicios, y que la factura es el documento soporte o es el soporte adecuado de sus costos y deducciones. Vaya problema, ¿quién ha recibido una factura cuando le prestan ese tipo de servicios? Entonces, esto es muy importante porque acá, cuando yo contrate un servicio a través de una plataforma digital, el documento soporte con no obligados no va a ser el documento soporte idóneo. ¿Por qué? Porque el soporte idóneo es la factura electrónica de venta. Y yo creo, si me preguntan a mí, lo más complicado del documento soporte es todo lo que tiene que ver con reembolsos de costos y gastos. Primero, porque usualmente uno tiene unas cajas menores y esas cajas menores se ejecutan, y por ejemplo, que se tuvo que mandar a una persona fuera de la sede de trabajo, me tocó darle unos viáticos ocasionales que luego legalizan. Usualmente las legalizaciones se hacen semanal o mensualmente. Entonces no voy a poder cumplir la obligación de emitirlo en el mismo momento de la transacción. Pero, ¿qué pasa con la identificación del prestador del servicio? Cuando usted coge un taxi, y recordemos que en el servicio de transporte de pasajeros no estamos obligados a facturar. Cuando se coge un taxi, ¿quién le pregunta al conductor el número de cédula o verifica si está inscrito en el RUT? El taxista se asustaría y diría, no, ¿qué me van a hacer? Pero donde no lo haga, ese gasto o ese taxi va a ser un gasto no deducible. Y esto nos lo aclaran en este oficio, que si bien es bastante reciente, de 20 de mayo del 22, donde nos dicen que para efectos de este tipo de gastos no existe una norma que me exonere de la identificación del prestador del servicio, y este es un requisito sin el cual no se va a poder emitir el documento soporte. De esta forma se debe identificar plenamente todos los requisitos, es decir, cuando yo tenga unos gastos por taxis y buses o un restaurante o cualquier tipo de gastos con operaciones por no obligados a facturar, van a tener que emitirse este documento soporte con la totalidad de los requisitos, so pena que el gasto sea no deducible. Muy bien, entonces ya con esto terminamos. Me voy a detener acá, creo que tenemos 2 preguntas. Y si el extranjero que NIT se pone, muy buena pregunta, Eduardo. Acá y ustedes recordarán la discusión que se dio el año pasado en temas de medios magnéticos, debería ser el documento de identificación fiscal de acuerdo a la legislación de origen de ese no residente. Entonces, por ejemplo, tenemos el Tax ID en Estados Unidos o su equivalente en cualquier otro país. Alejandra López nos pregunta, ¿se puede realizar el gasto de transporte a nombre del empleado que está recibiendo el servicio de taxi? La respuesta sería no, porque si tú lo realizas a nombre del empleado, lo que va a pasar es que el sistema va a entender que ese es un ingreso del empleado y por tanto estarías reportando como si quien te estuviera prestando el servicio fuera tu empleado, y eso va a significar un mayor ingreso para él que tendría que incluir en su declaración de renta. Entonces eso sería un tema problemático porque le estás diciendo que es un ingreso a nombre de él cuando realmente no lo es. Una compra por eBay o por Amazon, ¿cómo funcionaría? Acá toca revisar porque usualmente estas plataformas tienen su representante acá en Colombia. Entonces, al tener este representante acá en Colombia,
si lo tienen y tú celebras la operación con ese representante, tiene que ser factura de venta. Si es con alguien del exterior, será el documento soporte con operaciones con obligados a facturar. Yo creo que para que no nos perdamos esta parte técnica, si quieres pasemos con Melissa para ver ya los temas prácticos, y si algo después le daríamos respuesta a las otras preguntas, en aras de respetar el tiempo. Olga, antes de que le des paso a Melissa, vamos a darle la palabra al señor Jimmy Dubán, que tiene la mano levantada, para que por favor. Dale, muy bien. Hola Jimmy, ¿cómo estás? Jimmy tiene... listo, ya. Tienes el micrófono habilitado, Jimmy, adelante. Ya, eso. Buen día a todos. Tengo una duda muy precisa y es referente a lo que tú mencionabas, de que el documento se debe emitir el mismo día de la operación. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con esas facturas que recibimos de nuestros aliados del exterior que no pasan por importación? Por ejemplo, los de casa matriz, que siempre llegan 2, 3 días o hasta a veces un mes tarde. Ahí ese es un tema de orden práctico que yo creo que no solo pasa con eso, pasa con todo. O sea, usualmente uno no contabiliza el mismo día, sino siempre uno se da cuenta unos días después, ¿no? 2 o 3 días me parece un tiempo súper razonable, pero usualmente hay muchas cosas que solo se descubren en el cierre. Sin embargo, hay doctrina de la DIAN que me dice que tiene que ser en el mismo día de la operación. Lo ideal es lograr que eso sea consistente, que en el momento en que tú emitas el documento soporte tengas la misma fecha de eso, so pena que te genere ese riesgo de no deducibilidad. Entonces ahí la respuesta no es desde el punto de vista normativo, porque la norma, tanto la resolución como la interpretación de la DIAN te dicen que tiene que ser el mismo día. Entonces la respuesta o la recomendación es más desde el punto de vista práctico, cómo logras alinear tu proceso que te permita cumplir con la norma. Y digamos que esos tipos de gastos que definitivamente no voy a poder alinear. Por ejemplo, yo mandé hoy al mensajero a las 5 de la tarde y le tocó tanquear en un lugar que no factura, o le tocó pagar un parqueadero de un no obligado a facturar. Pues es que ahí sí se me sale de las manos poder decir a las 10 de la noche voy a hacer un documento al que el mensajero no me va a decir, ay no, es que tuve que pagar esto, sino hasta el otro día. Entonces ahí definitivamente mejor me voy por la opción de desconocer el gasto, o me arriesgo a hacer el documento de soporte y tomarme ese gasto. Hay un tema chévere que me parece, y es que tú usualmente con el mensajero no tienes una operación, sino varias. Entonces de pronto él se mueve por Transmilenio. Transmilenio, tú sí puedes saber el número de identificación, y cuando él se sube varias veces a Transmilenio no vas a tener una operación, sino varias operaciones. Entonces, sí, pero la mayoría son motorizados y son parqueaderos que no paga el mensajero, como decir el tiquecito del taxi, sino que fuiste al parqueadero ya, que es una persona natural, no emite de factura. Ese es el problema, que la mayoría de mensajeros no usan Transmilenio, usan en la moto y usan parqueaderos del servicio general. Sí, correcto. Ahí en ese caso, la única sí es, yo creo que se estaría en un riesgo de no deducibilidad muy alto. Entonces, si no tienes todos los elementos para transmitirlos el mismo día, sería complicado, porque lo ideal es uno poder diseñar un sistema donde se acumulen varias transacciones que te permita hacer el reporte de forma semanal. Eso sería como lo ideal. Vale, muchas gracias, Olga. Con gusto. Pueden levantar sus manos y les van habilitando el micrófono en la medida. Entonces vamos a seguir, los van teniendo en cuenta para habilitar micrófonos. Gracias, adelante, Olga. No, con mucho gusto, para eso estamos. Entonces creo que ya todos están tímidos esta mañana. No sé, porque yo creo que esta segunda parte es muy importante porque aclara muchas dudas. Cuando uno ve la norma, a veces eso queda en la nebulosa y no lo ve la forma práctica. Entonces ya esta parte, esta sesión, como aprovechando estos últimos minutos que nos quedan,
sí me parece muy importante ver cómo opera de forma práctica, cómo es la interacción con el sistema de la DIAN, para que ya podamos aterrizar el concepto. Entonces, si quieres, adelante, Melissa. Sí, correcto contigo, que ya con lo técnico vamos a poder entender todo lo anterior, que ya lo hemos venido manejando. La única gran diferencia es que vamos a pasarlo a electrónico. Muy bien. Dale, Melissa, entonces. Hola, buenos días. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla y escucharme bien? Perfecto. Ahí te escuchamos y te vemos perfecto. Ok, vale. Gracias, Olga. Bueno, para mí es un gusto estar con todos ustedes, pues aplicar esta parte técnica que muchas veces pues es la que nos da duro en el sentido de entender de cómo es el proceso a manera técnica, de cómo es el paso a paso, de cómo tengo que hacer, de a dónde me debo dirigir, a dónde debo dar clic, cómo debo llenar, cómo se envía. Entonces, esto es lo que vamos a hacer a continuación. La idea del aspecto técnico, como le estábamos diciendo anteriormente, es que no es un tema nuevo para nosotros entender el tema de la creación del documento de soporte electrónico y la transmisión del mismo. Al igual que la factura electrónica, pues para la transmisión y la creación del documento de soporte electrónico necesitamos un software propio, el sistema gratuito de la DIAN o un proveedor electrónico. Cualquiera de estas tres herramientas pues nos servirá para la transmisión de esto. Ahora, los pasos los he dividido en 6 para tener una mejor explicación de cómo se debe realizar esta transmisión del documento de soporte electrónico, aquel llamado DSE, por si me escuchan decir DSE más adelante. Ahora, el primer paso de la habilitación, como ya les voy a recalcar de manera seguida, es que no es un tema nuevo para ninguno de nosotros. Desde la facturación electrónica, tanto como la nómina, también se han hecho este tipo de pasos de la habilitación. Aquí les voy a ir presentando una serie de videos que hemos realizado de manera, es decir, son en vivo, fueron realizados por nosotros. Cualquier pregunta, yo sé que las preguntas pues hemos indicado que al final, pero como es un paso técnico de paso a paso de instrucciones, sí prefiero de pronto las preguntas que puedan ir surgiendo me las puedan ir haciendo. El paso de la habilitación es fácil, sencillo. Ingresamos a la página de la DIAN. Cuando estemos en la página de la DIAN, como ya hemos dicho, siempre nos vamos a dirigir al tema de la habilitación en temas de interés. Dentro de la página de la DIAN, como ya hemos hecho tanto para la facturación electrónica, y les voy a volver a repetir muchas veces esto, y para la nómina electrónica ya hemos hecho este paso y ya conocemos, digamos, que esta parte de la página de la DIAN. Al ingresar a la página, ingresamos a la habilitación, nos logueamos, ya sea como persona o como empresa, indicando pues los valores ahí que haya lugar del NIF y la cédula. Y a partir de ello pues nos llegará un token al correo electrónico pues asignado de la persona natural representante legal de la compañía pues que estemos realizando. Cuando ya nos llegue el token al correo, pues le vamos a dar clic y inmediatamente nos va a aparecer esta pantalla, que es la que aparece pues normalmente cuando le damos el tema de habilitación pues, para cualquier tema que hemos hecho. Incluso en el Radian también se hizo. Para el documento, la aceptación también se tuvo que hacer, para la nómina electrónica y para otros tantos temas que ya hemos visto. Estando dentro de la plataforma de habilitación, lo que tenemos que hacer clic es en registro y habilitación. Aquí es importante aclarar que este paso de la habilitación, aunque
la misma administración ha dicho que no es necesario habilitarse por el hecho de que si ya yo soy facturador electrónico, por ende ya me encuentro habilitado, pero hemos encontrado que dentro de los pasos era necesario realizar la habilitación para que me pudiera dejar seguir y cumplir o surtir los otros pasos siguientes. Entonces la recomendación que damos es que sí se realice el tema de la habilitación. Cuando estemos en registro y habilitación, lo que vamos a dar es paso. Lo que vamos a dar es paso acá a registro y habilitación. Cuando estemos en registro y habilitación, vamos a seleccionar el tipo de documento por el cual nos queremos habilitar, que en este caso va a ser documentos para no obligados a facturar. Al hacer clic ahí, lo que me van a salir son los modos de operación por el cual deseo yo salir a ambiente de producción. Ya digamos que estas palabras tampoco son nuevas, digamos que en factura electrónica conocimos lo que era un ambiente de pruebas y lo que era un ambiente de producción. El ambiente de prueba era para surtir todos los documentos electrónicos de prueba necesarios para llegar a un ambiente de producción, que es la transmisión ya electrónica válida, que voy a realizar en vivo y en directo para soportar las transacciones. En ese sentido, cuando esté ahí seleccionando el modo de operación, lo que voy a seleccionar es que en este caso, digamos que la explicación se va a dar a través de la opción de software electrónico de un proveedor electrónico, teniendo en cuenta que tengo tres opciones, que es la solución gratuita de la DIAN, software propio y software de un proveedor electrónico. En este caso elegimos un software de un proveedor electrónico y en este caso un proveedor aquí tomo a Facture con el nombre del software que me asocia a Facture. Es importante recalcar que el mismo sistema de la DIAN me asocia al sistema al que yo vengo manejando o el que tengo previamente como facturador electrónico. Por ejemplo, si yo estuviera o no manejara un proveedor electrónico, sino que manejara un software propio, lo que me va a aparecer aquí en el modo de operación es software propio. Si yo manejara de forma previa el sistema gratuito de la DIAN, lo que me va a aparecer aquí es el sistema gratuito de la DIAN. No queriendo decir esto que no puedo utilizar y el uno y el otro, porque me puedo habilitar como facturador o hacer toma del sistema gratuito de la DIAN, o sin embargo un software propio, lo puedo hacer. En este sentido, entonces, lo que tengo es que asociar este nombre de software de Facture, el nombre de la empresa del proveedor electrónico y el software que me ofrece mi proveedor electrónico, y el siguiente paso entonces es asociar. Enseguida que le doy a asociar, me aparece debajo los modos de operación asociados para el tema del documento de soporte electrónico. Ahí me va a aparecer, así como lo veníamos manejando o como se manejó en su momento para la facturación electrónica. Lo distinto aquí y lo clave que hay que saber que es que aquí sí no hay espacios a un ambiente de prueba, es decir, no necesitas enviar unos documentos de pruebas a la DIAN para entrar a producción o para empezar a transmitir de forma inmediata, ya que queda establecido de forma inmediata que estás en un ambiente de producción y puedes empezar a transmitir enseguida que hagas una habilitación. No hay que surtir un proceso de envío de documentos como en facturación electrónica, donde teníamos que emitir un límite de documentos de facturas electrónicas, de notas de crédito, de notas de débito, para poder empezar a emitir una factura electrónica. Aquí le estoy mostrando que es la asociación. En la asociación recordarán en factura electrónica que me daba unos total de documentos requeridos. En este caso no. Sí me da, digamos que sí me da
una resolución de prueba, pero una resolución de prueba que literal hay que omitir porque no se va a utilizar, nadie la va a utilizar. Solamente la pone el sistema por defecto, pues para saber que estás asociando un proveedor electrónico esta vez, pero no necesitas enviar documentos de prueba, que aquí todo 000. De esta forma ya cumplimos con el primer paso de la habilitación. Seguido el paso de la habilitación, no me quiero detener mucho en este tema porque digamos que no es el objetivo, digamos, de la parte técnica explicar cómo se emite o cómo se saca una resolución, que es básicamente igual a cómo sacamos una resolución de factura. Lo que es importante aclarar aquí es que muchos recordarán que anteriormente, cuando se hizo la facturación electrónica, todo su proceso, el sistema de la DIAN, en la parte donde nosotros le damos qué tipo de resolución quiero sacar, si es de POS, si es de factura electrónica, si es de documento de soporte, la DIAN me hizo un cambio, y es que me cambió el nombre de esa resolución, y la resolución se llama resolución de factura electrónica de venta. Y aquí no me ha cambiado ese nombre, que quiere decir que la resolución que tengo o la que voy a sacar va a ser completamente efectiva, aunque no diga documento soporte electrónico, ¿vale? Porque esas son una de las preguntas, o digamos que la pregunta más frecuente que nos han hecho estos últimos días es que, mira, no puedo sacar la resolución de facturación del documento de soporte electrónico porque es que en realidad no dice documento de soporte electrónico. No es necesario esta vez que diga documento de soporte electrónico, como nos pasó con la facturación electrónica, que sí decía factura electrónica de venta, diferenciándolo de la factura de papel o de talonario, que era otra resolución. Aquí va a seguir siendo el mismo nombre y la misma resolución va a ser igual de funcional. Así que aquí no va a haber problema. Como digo, aquí no me quiero detener en cómo se emite una resolución de facturación, porque ya creo conocemos ese paso, donde pues hay que firmar 2 veces, sacar el borrador y el definitivo, en donde tendré ya mi resolución. Cuando ya tenga mi resolución de facturación, y este paso también ya lo conocemos, es que voy a asociar a los prefijos. Recuerden que yo al sacar o al emitir la resolución de facturación debo colocar un tipo de prefijo el cual pueda asociar posteriormente. Esta asociación de prefijo también la hemos conocido y la hemos manejado junto con la facturación electrónica. En este caso vale la pena aclarar que es el mismo funcionamiento, en el sentido de que anteriormente había que esperar unas 2, 3, hasta 4 horas, incluso 24 horas, para poder asociar el prefijo. ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora de yo emitir la resolución y le indique un prefijo en esa resolución, debo esperar por lo menos unas 3 a 4 horas a que ese prefijo quede reconocido y lo pueda asociar al documento soporte electrónico, en este caso. Ahora, para asociar el prefijo, también voy a ingresar a la DIAN. Ya agotamos el tema de la habilitación, ya nos encontramos habilitados, ya tenemos presente que no hay un set de pruebas, ni que hay que realizar ambientes de pruebas, ni emitir documentos de pruebas, sino que estamos directamente en un ambiente de producción. Y en este caso, para asociar prefijo, ingresando a la página de la DIAN, lo que tengo que hacer ahora es irme a la opción facturando electrónicamente. Y va a ser el mismo proceso que la habilitación. Me voy a loguear y me va a llegar un correo, o va a llegar un correo al representante legal. Recuerden que esto es pasado 3 a 4 horas de haber emitido la resolución. Si lo hacen antes, no va a aparecer, no podrán asociar.
Cuando ya ingrese, me va a aparecer así mismo la página de inicio, pero esta vez de la opción facturando electrónicamente, que es parecido al tema de la habilitación, solo que son dos entradas distintas y dos opciones diferentes por las cuales requiero hacerlo de esa forma. En este caso debo dirigirme a configuración, que está acá debajito, que les muestre, configuración. Recuerde que la vez pasada para habilitación hicimos clic en registro y habilitación, teniendo en cuenta que estas funciones en la opción de facturando electrónicamente no funcionan, porque esta vez vamos a asociar prefijos. En la opción de configuración está la parte de asociar rangos de numeración, que es lo que vamos a hacer. Perdónenme aquí. Que es la parte que vamos a hacer. Cliqueamos ahí en asociar, en configuración, y cuando estemos ahí nos va a aparecer esta nueva parte, donde también, al igual que todos, también la conocemos ya para asociar el prefijo. Cuando nos aparezca esta parte, de una nos va a aparecer el prefijo que ya hemos asociado directamente a la resolución de facturación que ya hicimos. Aquí me sale, esta fue la que se hizo, que se llama DSE del 1 al 1000. Con esto quiero hacer una aclaración primero. Yo puedo seguir usando la resolución que yo tenía previamente o la que tengo actualmente, que antes manejaba el documento soporte de forma manual. ¿La puedo seguir utilizando? Sí, la puedo seguir utilizando. ¿Cuál es la recomendación? Que como es un nuevo sistema y es una nueva transmisión, la recomendación es que se saque una nueva iniciando, es decir, una numeración distinta a la que se tenía previamente para diferenciar los procesos y pueda ser más fácil a la hora de identificar cuáles fueron los que yo comencé pues a transmitir y cuáles dejé atrás cuando lo hacía de forma manual. Meli, disculpa interrumpirte. Tengo por acá una pregunta de Fernando Ramírez. Dice, ¿toda esta configuración está asociada con el usuario y contraseña de red legal, o sea, de representante legal únicamente? Sí, recordemos que a la hora de loguearnos, debemos loguearnos con la cédula o el número de identificación del representante legal más el NIT de la persona jurídica. A lo que nos loguemos es que va a llegar pues el correo, pero siempre va a estar asociado pues al correo electrónico de la persona natural asociada a la persona jurídica. Es decir, si yo como representante legal de una compañía me va a llegar a mi correo personal que tenga dentro de mi root como persona natural. No va a llegar al correo del root pues de la persona jurídica, sino pues al correo que tenga asociado la persona natural dentro de su root. Siguiendo entonces, creo que quedó ahí respondida la pregunta. Me hace saber si tienes alguna otra duda. En este sentido, siguiendo aquí con la asociación de prefijos, lo que voy a hacer es agregarlo. Aquí tenía que colocar facture. Me dice, ¿estás seguro de que deseas asociar? Le coloco que sí. E inmediatamente lo agrego. Se me va a colocar dentro de las asociaciones de prefijos que tengo. Y esta fue la que acabé de hacer, que se hizo el día de ayer. De esta forma ya queda asociado pues el prefijo de mi resolución que realicé de forma previa. Surtido el proceso de la asociación de prefijos, lo que necesito ahora es que esa resolución que yo saqué la pueda asociar a mi sistema de
de emisión del documento de soporte electrónico. Es decir, cualquier herramienta que yo esté utilizando, debo asociar esta resolución de facturación dentro de mi sistema. ¿Qué quiere decir? Si yo manejo la solución gratuita de la DIAN, debo configurar o agregar esa resolución de facturación dentro del sistema gratuito de la DIAN, así como se hizo previamente también para la facturación electrónica, donde cada vez que sacamos una resolución hay que agregarla pues al sistema que estemos utilizando, a la herramienta que estemos utilizando en el momento. Si yo tengo un proveedor electrónico, tengo que agregar esa resolución de facturación dentro del sistema o la plataforma que me brinde mi proveedor electrónico. Si yo estoy utilizando un software propio, entonces debo asociar esa resolución de facturación. En cada una de las herramientas que utilice, debo configurar esa resolución, en este caso el documento de soporte electrónico. Aquí con nuestro proveedor vamos a asociar entonces la resolución, la cual me aparece de forma inmediata cuando yo la esté utilizando. Estos pasos, recordemos que son pasos propios de este facturador electrónico, de este proveedor electrónico, pero no quiere decir que tengan una gran diferencia con otros proveedores electrónicos, porque suelen manejar las mismas configuraciones y los mismos pasos y herramientas. En este caso, este proveedor electrónico lo que me brinda es que yo puedo configurarla bajo la denominación de configuración de documentos dentro de configuraciones para emisión de documentos. Cuando yo esté en esta parte, yo lo que voy a hacer es buscar la resolución y de forma inmediata me sale, me aparece la que yo emití previamente y a la cual yo le asocié unos prefijos anteriormente. La cual debo seleccionar, configurar dentro de mi sistema, de la plataforma del proveedor electrónico, donde aquí le tengo que colocar, voy a devolverme aquí un poquito. Aquí le tengo que colocar, o es la opción que me da mi proveedor electrónico, de que yo pueda seleccionar qué tipo de resolución o de numeración quiero asociar esta vez o quiero configurar esta vez, y le voy a colocar que para el soporte de adquisición, que es el tema que estamos tratando. De esta forma lo configuro para los otros datos que me solicita mi proveedor electrónico dentro de su sistema. Y aquí queda la sincronización de forma satisfactoria, de forma exitosa dentro de mi proveedor electrónico, de forma tal que como no tengo que surtir ninguna prueba, ya puedo comenzar a emitir documentos de soporte electrónico. Y ya me quedó. Ahora, ¿cómo entonces yo creo un documento de soporte electrónico y cómo hago la transmisión de ese soporte electrónico? Entendiendo que ya hice la habilitación, ya emití una resolución, ya asocié prefijo y ya configuré una resolución de facturación dentro de mi proveedor electrónico en este caso. Hay que aclarar que esto nuevamente no es un tema nuevo. Yo para crear cualquier documento dentro de cualquier herramienta que esté utilizando debo crear previamente un tercero, el cual vamos a omitir este paso esta vez, indicando de forma importante que cuando yo lo vaya a crear siempre hay que colocar NIT, porque lo que me reconoce a la hora de yo transmitir este documento de soporte electrónico es que contenga root. Ahora, ¿cómo hago para el tema de los extranjeros o los documentos que me envíen del extranjero? Pues él me da la opción de permiso especial de permanencia, tarjeta de extranjería, cédula de extranjería o cualquier documento que haga sus equivalencias dentro del extranjero. Aquí, como lo decía anteriormente, le vuelvo a repetir,
que estos son los pasos que me ofrece este proveedor electrónico, que no se diferencian dentro de otros proveedores electrónicos y mucho menos tampoco de la solución gratuita de la DIAN, que pues es parecida. Lo único que me va a cambiar son un tema de interfaz, de cómo lo voy a ver, de cómo se ve, pero los pasos son los mismos. Voy a crear aquí, el sistema me da la opción de que puedo crear un soporte de adquisiciones. Aquí está la opción de crear soporte de adquisiciones y está la opción de crear la nota de ajuste para ese documento soporte de adquisiciones. Puede ser parcial o puede ser total. Ya digamos que la nota de ajuste es la equivalente a una nota de crédito dentro de la facturación electrónica, para ver un símil dentro de estas dos. Cuando le doy crear al documento soporte, pues me va pues a solicitar los datos que todos conocemos, el nombre, recordando que debo ser un tercero creado previamente, que debe contener root. ¿Qué me sucedió? Pues de pronto cuando estaba grabando esta pantalla, y es que el día de ayer, pues al intentar crear el tercero, lo creé de forma normal. Le puse cédula, pues ya estamos acostumbrados pues, que un número de identificación cédula, y a lo que yo le coloco, él me dice, no, el tercero quedó creado exitosamente. Cuando yo estoy creando el soporte, el documento de soporte, y le doy transmitir, ya al final me dice, no podemos transmitirlo porque tiene un error. El documento número 13 o la identificación 13, que es cédula de ciudadanía, no es aceptado, que debe ser un NID con el del código 31. Entonces es importante siempre esta anotación, lo que quiere decir que todas las adquisiciones que hagamos con no obligados a facturar, todas deben tener pues el RUT, o debe estar inscrito en el RUT. ¿Que es una obligación nueva? No es una obligación nueva. En el decreto único reglamentario pues ya se encontraba de que para yo realizar o soportar transacciones siempre debo hacerlas con inscritos en el RUT. Melissa, qué pena. Por acá tengo una pregunta de Ailey Polania. Las facturas de importación del exterior, estas facturas se pagan inicialmente al 100% mediante anticipo. La importación se legaliza al recibir la mercancía, pero la fecha de llegada de esta factura es anterior al mes de la legalización. ¿Cómo se debería realizar el manejo de documentos de soporte? ¿Queremos ampliar más la pregunta? A facturar, si yo tengo una factura de venta, una factura para no obligados, una factura de venta, es decir, ya no es necesario hacer este documento de soporte, es lo que le logro entender dentro de la pregunta. Entonces, si quieres más adelante, para poder surtir aquí o completar el proceso de la transmisión, se le activa el micrófono y que nos amplíe de pronto lo que quiso decir en la pregunta. Listo. Esta parte o estos datos que nos coloca o nos solicita aquí este tema es que no son nuevos. Ya conocemos que deben ser de esta forma. Me va a pedir la fecha del documento, me va a colocar el tipo de pago, si es contado, si es a crédito, me va a pedir una moneda y les dejo las opciones de la moneda. A una orden de compra, aquí pues el proveedor me da la opción de que yo pueda colocar una orden de compra si existe, o un documento relacionado si existe previamente al documento de soporte. Ponen aquí que se me fue. Bueno, por acá yo tengo una pregunta y también tengo manos. Voy con la pregunta primero de parte de Edwin Sánchez. Dice, pero el cliente soporte era yo y yo estoy en el root. E igual me salió el error 31. ¿Cómo lo soluciono? ¿Será que debo escribir el número tributario y no la cédula? Lo que pasa es que ahí voy a darle un momentico a la diapositiva y les voy a mostrar aquí un tema. Cuando yo le doy crear dentro de mi proveedor electrónico, que voy a crear mi proveedor,
El tipo de identificación que debo escoger es NIC, porque si lo creo con cédula de ciudadanía me va a salir el error de que debe ser el código 31, que es NIC. Ya que si lo asocio con el número 13, que es cédula de ciudadanía, me va a seguir saliendo el error. ¿Qué puedes hacer si ya lo creaste? Lo que te recomiendo es que lo edites o le des eliminar y lo vuelvas a crear, pero esta vez con NIC. Listo, aquí seguimos dentro de los datos que me solicita para poder crear el documento de soporte electrónico. Ya dijimos que nos pide una orden de compra, un documento asociado previamente al documento de soporte, el tipo de pago, la moneda y la fecha de pago, si yo le coloco que es a crédito, ¿vale? Entonces, colocando aquí, vamos a colocar de una forma, pues, queriendo resaltar que esto es un ejemplo. Le colocamos aquí que es a crédito y que lo deseo pagar o tengo una fecha límite de pago si mi proveedor así me lo ha, pues, hecho saber, o si las condiciones comerciales han sido de esta forma. Listo. Melissa, por acá tengo al señor Edwin Sánchez, que tiene la mano levantada y quiere comentar una pregunta. Adelante, señor Edwin. Hola, buenos días. Melissa, ¿cómo estás? Melissa, mira, yo ya hice todo el proceso, ¿verdad? Tal cual tú lo explicas, pero yo no sé si lo que voy a decir suena lógico o no, pero no realicé la parte de habilitación, sino que hice los pasos posteriores, es decir, creé como la numeración y todo pues aparentemente está bien, está tal cual tú lo mostraste, pero me preocupa que no hice el paso de habilitación. Ya yo venía facturando electrónicamente. ¿Era necesario ese paso de habilitación? Edwin, no es necesario realizar el paso de la habilitación, es algo que nosotros recomendamos como que para cumplir un proceso de forma completa, no queriendo decir esto que lo que hiciste esté mal, porque de hecho la administración o la DIAN ha dicho que no es necesario una habilitación en este caso si previamente eras un facturador electrónico que venía manejando una herramienta de factura electrónica. Así que está muy bien y puede hacerse incluso desde el inicio. Digamos que como aquí es un tema académico y explicativo, lo vamos a hacer como se tiene que hacer desde el inicio, no queriendo decir esto que, como te dije, esté mal lo que hiciste. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Listo, con gusto. Listo, continuamos aquí. Ya elegimos el tipo de pago, la moneda y la fecha límite de pago. Ahora vamos a elegir el proveedor que creé previamente. Recuerden que lo debo crear con NIC. Bueno, aquí también me pide, aquí también debo pedir si me pide si es residente o no es residente, la procedencia de ese proveedor. Debo colocar residente o no residente. Aquí están los otros ítems, pero ya asociados al servicio o al producto, en este caso, donde debo pues colocar el concepto, debo colocar si la transmisión que estoy haciendo es por operación o es acumulada. Recordemos que puedo hacerlo uno a uno o si tengo muchas operaciones o varias operaciones con el mismo proveedor, puedo hacer la transmisión en una sola acumulada de forma semanal. Aquí le colocamos uno como por defecto, le colocamos que son unos honorarios también por defecto, y entonces acá en la generación le vamos a colocar que es por operación. Mira que aquí me dan las dos opciones, por operación o acumulado semanal. En este caso lo vamos a hacer como si fuera operación y que no tengo ninguna otra operación dentro de la semana con esa proveedor. También me asocia a las unidades de medida pues aceptada por la administración. Le pongo que es una unidad, ya también conocemos esto dentro de la factura electrónica, donde le dábamos de esa forma. Le coloco el precio o el valor del servicio, el bien
o servicio en este caso. Le coloco si tiene algún tipo de descuento, perdónenme que se me pasa, un tipo de descuento o de impuesto y el cual lo asociamos. Yo le voy a colocar en este caso que no tengo ningún tipo de descuento y que no tengo ningún impuesto asociado de impuesto al valor agregado social. En este momento ya me quedó pues relacionado. Aquí está el resumen de la operación. Ya me quedó relacionado. Él me pide otros detalles que puedo colocar, que pueden ser descuentos, retenciones, extensiones y notas de ajuste relacionadas pues a esta operación o a este documento de soporte electrónico. Recordando que todos estos otros detalles son meramente informativos y que no son necesarios y no va a pasar nada ni va a aparecer ningún error si lo coloco o no lo coloco. Es decir, si yo coloco o asocio aquí una retención o no la coloco, no va a pasar nada. Son temas informativos. Lo que sí es obligatorio colocar es siempre si lleva el impuesto al valor agregado, porque ese sí es obligatorio. En este caso no tenemos impuesto al valor agregado relacionado y no voy a colocar retenciones asociadas a este documento de soporte. Y me da la opción para agregar la retención, para agregar un descuento, para agregar una extensión, para agregar una nota de ajuste relacionada. Me da la opción también de yo poder adjuntar un archivo, cualquiera que sea el archivo que yo considere me pueda soportar de forma extensiva este documento de soporte electrónico, que puede ser, por ejemplo, el contrato, puede ser, por ejemplo, la orden de compra que relacioné previamente, cualquier documento que me sirva para soportar este documento de soporte electrónico, que es también de forma informativa. Ya el último paso, sí, entonces ya puse todos los valores, puse toda la información de mi tercero. Entonces el último paso aquí es realizar la transmisión, que en este caso mi proveedor electrónico me la ha colocado acá al final, que dice enviar soporte en adquisiciones. Se puede mirar. Y aquí le doy a enviar. Dice, estoy seguro de enviar ese soporte en adquisiciones por nombre de este proveedor y por este valor. Le coloco que sí, continuar. Y de una se me regenera la representación gráfica. Bueno, nuevamente, qué pena, Melissa. Adelante. Termina esta última parte. Aquí pues la representación gráfica como por tema de proveedor se veía así como que rara, extraña. Lo que hice fue descargarla y cuando la descargué de forma inmediata la pude ver bien, pues con mi logo, me dice que aquí ya tengo la numeración, me dice cómo se llama y con todos los datos de la operación que yo coloqué previamente, con la fecha, el valor, el QR asociado. Aquí se lo voy a mostrar mejor, descargado, numeración, que yo sé que previamente está la resolución, que yo también asocié o configuré previamente, está el QR, está el CURS. Cuál es importante aquí tener en cuenta, me dice que es mi proveedor electrónico, pues todos los datos necesarios a este documento de soporte electrónico. Ahora es importante validar este tema que está aquí, es decir, comprobar si fue enviado o no a la DIAN. Y es que a la hora de yo darle transmitir, les quiero mostrar, a la hora de darle transmitir, él me va a mostrar unos detalles del documento, el cual, recordemos que este proveedor electrónico, pero todos los proveedores electrónicos y en todas las herramientas que utilicen, van a aparecer estas validaciones del envío del documento, y que dice que el estado del documento es que fue enviado y que fue validado también por DIAN.
Es decir, que efectivamente se envió y quedó validado y completamente exitoso. Siempre hay que estar pendiente, digamos, que estos envíos en realidad sí se están haciendo, porque ¿qué ha pasado? Que muchas veces muchos proveedores electrónicos prometen o dicen de que sí se están enviando, pero va uno a confirmar y no se están enviando. Entonces, pues ahí sería de pronto echar una chequeada siempre de que en realidad estos documentos sí se estén enviando. Por último, este tema vamos a hacerlo dentro de la solución gratuita de la DIAN. Digamos que darle un pequeño bosquejo porque es el mismo funcionamiento que tenemos, pero ya sabemos que para ingresar a la DIAN también tenemos, a la solución gratuita de la DIAN, también tenemos que loguearnos por facturando electrónicamente, opción que dijimos previamente, y cuando estemos dentro de facturando electrónicamente, lo que voy a dar entonces es ingresar. Cuando le dé ingresar a la solución gratuita, me van a aparecer estas tres opciones, que son la factura electrónica, la nómina electrónica, y ya me está apareciendo el documento soporte en adquisiciones con no obligados. A la hora de yo crear un documento de soporte con no obligado, lo que tengo que elegir es esta opción y pues comenzar si es por primera vez, entonces debo configurar mi resolución, entonces ya debo crear mis proveedores, si no los tengo creados, y comenzar a crearlo y enviarlo, porque es la misma dinámica que como si estuviera facturando dentro de la solución gratuita de la DIAN. Listo, ahora sí, pues adelante con las preguntas, Sandra. Listo, Melissa. Bueno, primero le vamos a dar paso nuevamente al señor Edwin Sánchez, quien tiene la mano levantada, y procedo con las preguntas del chat. Adelante, señor Edwin. Hola, Melissa. En base a la respuesta que me diste anteriormente, en la que me recomendabas que usara el Meet para todas las personas que están escritas en el root, pues, técnicamente no puedo hacer un documento de soporte para alguien que no esté escrito en el root. Quiere decir que la opción de cédula nunca va a ser una opción. Nunca va a ser una opción, porque como comentaba, estos videos que están viendo, yo los hice ayer, y para hacer una grabación en vivo y yo misma meterme, digamos que en el cuento y hacerlo, para poder decirte, digamos que con más certeza de que sí o no se puede. ¿Qué hice? Que yo, aún sabiendo de que era con el tema del NIT, es decir, con el 31, yo creé el tercero con cédula, porque me ofrecía mi proveedor electrónico varias opciones de identificación, como se le muestra que son cédula, etcétera. Me usaría registro civil, tarjeta de identidad. Yo lo creé con cédula y pues creé todo el documento. A la hora de darle transmitir me salió error. Me dijo, no puedes crearlo así porque tienes un documento que se llama, que es cédula de ciudadanía, y solo debo utilizar el 31, que es mío. Ok, y lo otro es, en el documento soporte, en alguna parte, en la parte que dice impuestos, que sale IVA 0, IVA, todos los IVAs, y sale una palabrita que dice sin impuestos. En el caso mío, el documento soporte que estaba haciendo es unos intereses. Yo le presté una plata a la empresa me paga unos intereses mensualmente. Eso pues no tiene IVA, pero no supe bien. Yo escogí al final IVA 0%, pero no sé bien en qué escenario se usaría IVA 0% o sin impuestos. Tenía esa duda, no sé si tú puedes de pronto elaborar un poquito sobre eso. Ok, digamos que los IVAs al 0% existen y son los exentos, solo que están grabados a una tarifa del 0%. Cuando tengas ese caso podrás usar el IVA al 0%, que es la diferencia a sin impuestos, que es distinto cuando tú no eres obligado a IVA. Ok, perfecto. Gracias. Con gusto, Edwin. Listo, gracias, señor Edwin. Por acá tengo a Marlis Arzusa. En los contratos de mandatos en los que estimamos cuentas de cobro para solicitar reembolso de gastos entre las partes, ¿se debe realizar entonces el documento soporte electrónico? Recordemos que son para transacciones con no obligados, ¿vale? Y el tema con los mandatos es que siempre debe hacerse por certificación, es decir, el mandante siempre nos va a certificar al mandatario
el tema de los gastos, ¿vale? Para poder reembolsar esos dineros. Listo, por acá la familia IS comenta, ¿me podrías regalar la norma donde dice explícitamente qué soporte de costo o gasto que el RUT es indispensable para su deducibilidad? Claro, en la resolución 167, que es la que estábamos hablando previamente con Olga, dice expresamente que, ahorita no tengo el dato exacto de frente al artículo donde lo puedan encontrar, pero sí es la resolución 167 que reglamenta el documento de soporte dentro del anexo técnico y demás, dice expresamente que debe ser con NIF, el código 31. Listo. Para las personas que habían escrito inicialmente preguntas, nuestra conferencista Olga Tapias las contestó. Ella en el momento no está presente en la sala, por lo que si tienen de pronto alguna duda, los invito a levantar la mano y con mucho gusto le habilitamos el micrófono para solucionársela. Por acá un invitado dice, ¿y cómo se hace si no está escrito en el RUT? Ya como lo dije previamente, esta obligación de tener o de realizar operaciones con inscritos en el RUT no es nueva, que pues por práctica, digamos, lo hacíamos y elaboramos que una cuenta de cobro, etcétera, pues se hacía, pues, ok, era una mala práctica, pero no es una obligación nueva. Dentro del decreto único reglamentario encontraremos que todas las transacciones que yo pretenda soportar deben ser con inscritos en el RUT. Es decir, desde siempre ha sido así, y pues que se venía manejando pues de una mala práctica, pues es en otro sentido. Si deseo realizar operaciones con esa persona, le debo decir que debe estar inscrito en el RUT para soportar ese costo gasto. Listo, gracias. Por acá tenemos al señor Jimmy Dubán. Adelante, señor Jimmy. Melissa, una pregunta para los que son empresas del exterior. Este tema de la inscripción del RUT, ¿qué tendríamos que hacer ahí? Porque, por ejemplo, si es nacional, pues ya sabemos cómo hacerlo, pero el exterior ahí, ¿cómo aplicaría? Y es que en el exterior ahí, digamos que cuando le das otro tipo de documento, ya no debería salir el error, ¿vale? Porque ya dentro de la transmisión entiende que es un documento del extranjero. Ok, es decir que esto no, ahí sí ya no tendríamos que hacer inscripción. Exacto. Gracias. Porque quería agregando, Jimmy, porque recuerda que dentro de la creación él me pide si es residente o no es residente. Entonces digamos que son una de las temas que valida dentro de la transmisión. Así que no debería salir ese error. Listo, por acá tengo otra pregunta. En las notas de ajuste que se dan por corrección, ¿están contempladas algunas correcciones específicas o son todas las correcciones? Por ejemplo, si al momento del registro se escogió la cuenta contable equivocada. Permíteme aclarar. Recordemos que este tema de... Bueno, entiendo la pregunta, entendiéndola que ella lo hace desde su sistema contable, el documento de soporte electrónico. Y digamos que el tema de la contabilidad ahí no tendría, digamos que... Es decir, no es una opción para yo realizar una nota de crédito. Recordemos que son cuando hayan equivocaciones porque no era el valor, no era el tercero. Entonces digamos que ese tema de las cuentas contables es un tema meramente contable que no es pues contemplado dentro del documento de soporte electrónico, y que si yo me equivoco dentro de la cuenta contable pues tengo que hacer ajustarlo, pero a nivel contable, no teniendo nada que ver con el documento de soporte electrónico, porque yo dentro de la transmisión no le digo a la DIAN lo puse en la 5135, pero era en la 5195. No tiene, es decir, no es una validación que la DIAN hace para que el documento electrónico de soporte sea válido. Listo, por acá tengo al señor Aili Polaina. Adelante, señor Aili.
buenos días. Hazme un favor con respecto a la pregunta que yo había realizado de las facturas de importación del exterior. Como esas facturas se negocian y se pagan al 100% mediante anticipo y pues la mercancía o el bien llega después de, pero la factura queda con la fecha del mes que se hizo. ¿Estas facturas de importación se les debe o no se les debe hacer documento soporte? No se le debe hacer documento de soporte. No sé si alguien me apoya dentro de esa pregunta, pero que no entendido que no se le hace documento de soporte, recuerda, es para no obligados. Y el tema de la declaración de importación es completamente válida. Puesto soporte. Listo. Muchísimas gracias. Bueno, una pregunta para finalizar. Por acá tengo: buenos días, los documentos soporte deben seguir una secuencia entre las fechas de cada uno. Es decir, si ya emití uno el 5 de agosto, los que siguen tienen que ser fechas posteriores. Es lo ideal. Y así mismo como funciona la factura electrónica. No voy a hacer, hoy 3 de agosto no voy a hacer una en julio. Así que, pues es lo ideal, que conforme vayan realizando las transacciones, se vayan realizando los documentos soporte y la transmisión. Recuerden que yo igual tengo una semana para hacerlo y enviarlo de forma acumulada si tengo varias operaciones con el mismo proveedor. Y finalmente, en el caso en el caso de los bancos, en nuestra empresa recibimos cuentas de cobros por algunas comisiones por garantías de crédito. ¿Este debe generar documento de soporte? Dice que recibe cuentas de cobro por comisiones de garantía del crédito. Ahí habría que revisar ese caso en particular, porque en el caso de los bancos, tu soporte, aquí tu documento equivalente a soporte es el extracto. Ahora, si te están generando algo, debería ser una factura, por el tema de que ellos sí están obligados a emitir un documento. El tema bancario, el tema financiero. Listo, espero que haya resuelto la duda. Y por acá finalmente dice, no, ya está resuelta. Por acá, las facturas de importación, sabemos que nuestro soporte es en la declaración de importación, pero si dentro de la misma importación viene una factura donde nos presta servicio de transporte, ¿esta última debe tener documento de soporte? Le repito, las facturas de importación sabemos que nuestro soporte es la declaración de importación, pero si dentro de la misma importación viene una factura donde nos presta servicio de transporte, ¿esta última debe tener documento de soporte? Ok, lo que logro entender es cuando utilizan un sistema de mensajería para la importación, y la respuesta es sí, porque es un servicio que te está prestando un tercero del extranjero y debes pues soportarla con un documento de soporte. Listo, por acá no tengo más preguntas ni manos levantadas. Le agradezco mucho a Melissa por impartir este conocimiento. Bueno, qué pena. Por acá tengo a la señora Rosa Gómez. Adelante, señora Rosa. Tiene habilitado el micrófono. ¿Ahora sí me escucha? Qué pena. Sí, señora, ya la escuchamos. Ok. La pregunta es, como la obligatoriedad es a partir de agosto, si tengo una empresa que estoy tomando en asesoría y consigo que tiene contabilidad trazada y no ha hecho la legalidad de los documentos soporte, ¿cómo hago para que a partir de la fecha esos documentos soporte se puedan legalizar? ¿Los puedo hacer con fecha actual aunque sean de fechas anteriores o cómo se hace en ese caso? Bueno, recordemos que la transmisión es obligatoria a partir de agosto 1, ¿vale? Entonces, digamos que los que tienes que comenzar a actualizar son los de esta semana, porque comenzaron ahorita a partir del lunes.
porque digamos que los anteriores al 1 de agosto no tendrías o no estarías en la obligación de realizar la transmisión electrónica de estos documentos soportes. ¿Cuál es la indicación? Es que a lo más pronto, esta misma semana, puedas realizar la transmisión de lo que tienes de esta semana, los que has venido haciendo o que han surgido desde el lunes. Ok, y en el supuesto de que más adelante se pueda presentar, ¿hay posibilidad de legalizarlo o definitivamente no? Me voy a atrever a dar una respuesta sí, pero para mí sí. Para mí sí, en el sentido de que obviamente pues no contemplando o no pasando, digamos, de que sea una fecha extremadamente anterior, en el sentido de que puede que yo soy digamos que de la postura de que no hay que ser extremista, pero digamos que si me pasan o tengo que hacer un documento de soporte electrónico hoy, y no tengo operaciones acumuladas con ese proveedor, solamente realicé uno en esa semana, pero la tengo que hacer hoy a las 10 de la noche, con plena seguridad me atrevo a decirte que yo puedo realizar el día siguiente, ¿ya? Con fecha de 4, por decir. Si yo a las 10 de la noche tengo que hacer uno y no puedo, yo puedo hacerlo con fecha 4. Porque te digo, no hay que irse al extremo de que ya porque perdí un día, entonces ya debo de desconocer ese costo-gasto. Al igual que tampoco puede suceder el otro extremo, es decir, que si me pasan uno que es del 31 de agosto y la fecha real es del 1 de agosto, entonces digamos que ahí no tiene sentido. Digamos que manejar de pronto ahí un término medio, una mesura dentro de las fechas estaría bien. Listo, gracias, muy amable. Con gusto. Y para finalizar tengo a la señora Berly Castellar, adelante. Señora Berly, ¿nos escucha? Aló, sí, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, señora. Sí, señora, adelante. Melissa, una consulta. Con respecto a las facturas del exterior, tú decías que para las importaciones no era necesario el documento soporte, pero me quedó la duda. Para el tema de los gastos de viaje en el exterior o otras compras, ¿sí se le debe hacer documento soporte? Ok, te entiendo de cuando temas de viaje, ¿cierto? Es decir, cuando alguien sale de viaje y tiene todos los soportes pues en una moneda de pronto extranjera y compró todo allá y hace todo allá. Así es. Ok, sí, debo realizar un documento de soporte para cada uno. Siempre y cuando tengamos identificado el proveedor. Claro. Si no lo tengo identificado, no es deducible. Correcto, así es. Ok, muchísimas gracias. Vale, con gusto. Listo. Bueno, señora Berly, gracias por participar. Gracias, Melissa, por impartir ese conocimiento. Gracias a todos los asistentes por conectarse. Recordemos que el próximo miércoles vamos a tener nuevamente otro webinar y tienen que estar muy pendientes del tema que vamos a sacar. Entonces, les deseo un excelente día a todos. Que Dios les bendiga enormemente. Hasta luego, un gusto.